Bien, vamos a ver la historia de Simeón y de Ana, dos ancianos que se cruzaron con el niño Jesús. ¿Sí? Ellos se lo encontraron allí en el templo. Estábamos hablando de las ceremonias que hicieron José y María cuando nació el niño, y en esa ocasión se habrían encontrado con estos dos ancianos, Simeón y Ana. Lucas capítulo 2 del 25 al 40. Si uno lee esos textos bíblicos, la pregunta que queremos contestar es: ¿cuáles son las características de Simeón? Dice que él era piadoso, era justo y esperaba la consolación de Israel. La consolación de Israel era la venida del Mesías. ¿Sí? Él estaba esperando al Mesías que trajera consuelo para el pueblo de Israel. ¿Y qué profetizó Simeón acerca de Jesús y de María? De acuerdo a los versículos 34 y 35. Acá lo hemos registrado. Y les bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces, en la profecía de Simeón, decía: ya puedo morir tranquilo, ya he conocido al Salvador, al Mesías, y lleno del Espíritu Santo, él comenzó a dar una profecía. Y fíjese lo que dice, hablando de Jesús, dice que sería puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Es como una piedra. Una piedra, uno se puede tropezar en ella o se puede subir sobre una piedra y ser levantado, estar más alto. Entonces, caída y levantamiento significa que las actitudes que nosotros tenemos ante Él nos van a condenar o nos van a traer recompensa. ¿Sí? Dice que será señal que será contradicha, dice que Él tendría oposición. Con su mensaje Él encontraría oposición, y así fue. Veremos a lo largo de la historia de Jesús que así fue. Y luego, y al final, y luego quiero mencionar la del 35, dice que Jesús vino para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Sí? Jesús vino para que los corazones de las personas queden al descubierto. ¿Sí? Queden al descubierto, queden las intenciones, las motivaciones, todo quede. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y acá en el versículo 35, y lo puse con un color distinto porque todos los anteriores, las que he puesto en azul, son profecías que se cumplen en Jesús, pero esta es una profecía para María. Y una espada, parece que Simeón estaba profetizando, mirando hacia el niño, y de pronto se da vuelta y empieza a hablarle a María, y dice: y una espada traspasará tu misma alma. Y acá estaba profetizando de el dolor que iba a experimentar María, especialmente cuando viera a su hijo en la cruz y muriendo como un malhechor, todo el sufrimiento de la vía dolorosa fue profetizado. Acá le una espada que traspasará. Pero ella sabía que Jesús tenía un propósito, sí, lo sabía, pero era madre. Y es algo que eso no es tan sencillo de separar. A veces sucede que las mamás tienen que equilibrar esas dos áreas de su ser.
Una de ser mamá de un hijo que sale como misionero o que va a ir a servir a Dios en otro lugar, que no lo va a tener ahí cerquita, y otra de la satisfacción de que su hijo dé semejante paso, de servirle en las misiones, en el ministerio, etcétera, etcétera. Y ella te va a decir, dale, hacelo, el Señor te va a bendecir. Pero su corazón de mamá siempre va a ser un corazón de mamá. ¿Cuáles son las características de Ana? Las encortamos a las características de Ana en los versículos 36 al 38. Estaba también allí Ana, que era profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño y a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Fíjese, de Ana, ¿qué podemos decir? El tema de la edad a veces suele prestarse a confusión, según la traducción bíblica que abordemos. Siempre cuesta, a los traductores bíblicos siempre les cuesta el tema de traducir números, ¿no? Porque a veces un número en los idiomas originales, en hebreo, particularmente en hebreo, pero también en griego, se diferencia con un puntito y cosas similares. A veces hace que un número tenga un 0 más, 2 0 más o cosas así. Y acá dice que ella hay una posibilidad de que era una mujer que tenía 84 años cuando fue cuando fue José, María y Jesús, sí, está bien dicho, y a los 7 años de casada enviudó, porque había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, o sea, desde que se casó hasta que se murió el marido pasaron 7 años. Entonces hay dos posibilidades, de que desde que tenía 84 años o que después de haber enviudado vivió 84 años más. Entonces estaríamos hablando de una mujer de 100 o más años. Pero bueno, eso es un detalle interesante, simplemente para un jueguito que hago para que tengamos en cuenta este tema de los números en la Biblia. Lo cierto es que lo que sí nos interesa, bueno, puede haber sido probablemente fue de una familia acomodada económicamente, porque luego de la cautividad, cuando fue la destrucción del templo en el año 586 a.C., se quemó el templo y se quemaron las genealogías que estaban en el templo. Entonces muchos hebreos se quedaron sin genealogía, salvo lo que se podía transmitir de boca en boca. Pero lo cierto es que ella era de una tribu que se perdió, que no volvió de la cautividad, era de la tribu de Aser, una tribu que no volvió de la cautividad. Entonces, para que se conservara tal registro, tiene que haber sido una familia acomodada, que tenían sus propios árboles genealógicos, que no dependían solamente de los que había en el templo, sino que ellos pudieron comprarse su propio árbol genealógico. Y luego, otra característica, que es que no se apartaba del templo, ¿sí? Estaba mucho tiempo en el templo, y dice que servía de noche y de día, dice que hacía ayunos y oraciones, y se servía con ayunos y oraciones. Y aparte de eso, hablaba todo el tiempo, a partir de que conoció a Jesús, hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Todos los que tenían esperanza en el Mesías,
ella les hablaba y diciendo, yo lo conocí. Lo conocí, justo yo estaba en el templo, justo estaba ahí barriendo, y vino esta familia preciosa, y ahí conocí al futuro Salvador. Probablemente, bueno, eso es lo que voy a decir, era una familia adinerada. Y vamos a otro episodio. La adoración de los sabios de Oriente. Mateo capítulo 2, del 1 al 12. Bien, esto está en la carpeta, eran estudiosos de los astros. La Biblia no dice que fueran reyes, tampoco dice cuántos eran. Algunos consideran que fueron 3 por la cantidad de regalos que traían. Traían oro, incienso y mirra, y de ahí sacaron la conclusión de que eran 3. Tampoco dice los nombres, la tradición dice que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. La Biblia no lo dice. No sabemos si eran 3, tal vez eran 4 y uno no traía regalo. O tal vez 2 y uno traía 2 regalos. Gente generosa que la hay. Pero, bien, nos quedemos con lo que dice la Biblia, que eran sabios, ¿sí? Y probablemente, siendo estudiosos de los astros, vieron algo que los sorprendió en el cielo. Probablemente un fenómeno en los cielos los llevó a concluir que había nacido un rey. Tal vez conocían la esperanza de los judíos en la venida de un Mesías, y por la providencia de Dios salieron a buscar al rey de los judíos que había nacido. Era muy común la creencia de que cuando nace una estrella es porque ha nacido un rey. Entonces tal vez vieron un resplandor en el cielo, o una estrella fugaz como la que los guió hasta Belén. Ellos vieron un fenómeno en los cielos, y eso los llevó a concluir de que había nacido un rey, sabiendo, porque los judíos habían hablado por todos lados acerca de la esperanza de su Mesías, de su rey, de su libertador. Sabían que los judíos esperaban a un rey, y allí vinieron. Obviamente que Dios estaba detrás de todo eso. El primer lugar al que fueron a buscarlo fue en Jerusalén, en el palacio de Herodes. Y obviamente, si nació un futuro rey, debe ser hijo del rey. Así que ahí fueron al palacio a buscar al rey, y allí no lo encontraron. Y ya hemos hablado un poquito de cómo es Herodes. Cuando se enteró de un posible competidor, se turbó. Y de igual modo el pueblo, dice el 3. ¿Por qué? Porque ellos lo conocían a él, que cuando se ponía celoso era capaz de cualquier cosa, ¿sí? El pueblo sabía de lo que era capaz su rey si sospechaba que su trono estaba en peligro. Y luego Herodes llamó a los principales sacerdotes, a los escribas, para preguntarles, y ellos citaron Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, eres la más pequeña, de ti ha de nacer el Salvador. Entonces ellos le dijeron que el rey nacería en Belén, y allí los envió. Herodes envió a los sabios de Oriente hacia Belén, tratando de sacarle información para luego matar al niño, ¿no? Después vengan y cuéntenme, así yo también voy a adorarlo, a conocerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Leer Mateo, capítulo 2, versículo 11, dice, ¿a dónde hallaron al niño? Esto simplemente es una pregunta para ponernos en perspectiva, porque estamos acostumbrados a aprender episodios bíblicos en base a las películas o a las dramatizaciones en la iglesia, y hemos visto muchas dramatizaciones, muchos pesebres vivientes, en los cuales es una cuestión de estrategia, de producción teatral, de que todos los personajes entran juntos, y ahí siempre aparecen los magos, aparecen en el pesebre. Sin embargo, el texto bíblico dice que no fueron ellos al pesebre. Y si al entrar en la casa vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso
y mirra. Entonces ellos estuvieron en el pesebre, luego se desocupó el mesón, luego se ubicaron en una casa, pasaron días. Ellos no llegaron en la misma noche. Probablemente hayan llegado hasta 2 años después. ¿Por qué? Porque por la orden que dio Herodes de matar a los niños de hasta 2 años. Entonces muy probablemente el niño ya hubiera crecido más de 1 año tranquilamente, y por eso ellos lo encontraron en la casa. Alegorizando un poquito y con todo el respeto y que la alegorización nos merece, porque es una práctica que muchas veces nos lleva a conclusiones erróneas, que no es nada recomendable, pero hay una alegorización muy clásica, muy conocida, acerca de del significado de los regalos. Dice que ellos recibieron oro, incienso y mirra. Saben que Orígenes fue el padre de la alegorización o del método alegórico. El método alegórico implica que cada detalle tiene significado. Entonces, les regalaron oro. No les regalaron oro. El oro significa tal cosa. Les regalaron incienso. No, el incienso significa tal cosa. Entonces, eso es el método alegórico. Por ejemplo, el método alegórico habla de que David tomó 5 piedras y bueno, y que encontrar un significado a cada una de las piedras. Eso no tiene fundamento bíblico. Eso te puede llevar a tomar cualquier tipo de conclusión y hacerle decir a la Biblia cualquier cosa. Y lamentablemente a la gente que escucha la palabra les fascina este tipo de interpretaciones, quedan como, wow, nunca lo había visto así. Y probablemente nunca lo viste así porque muy probable es que no sea así. Entonces, ojo con la alegorización. No la practico ni la recomiendo, simplemente quería hacer mención a este clásico, y de que Orígenes dijo que el oro nos habla de la realeza de Jesús. El incienso nos habla de la divinidad de Jesús, porque el incienso se utilizaba para adorar a Dios. Dice que las oraciones son como olor fragante, el olor subía por causa del incienso que se quemaba. Y la mirra habla de la humanidad de Jesús. La mirra era una hierba costosa que se utilizaba para los embalsamamientos. Siempre había mirra cuando alguien moría. En sí era un regalo poco apropiado. Entonces lo más probable es que hayan regalado oro, incienso y mirra porque serían productos propios de la zona de donde eran los sabios de Oriente. ¿Sí? Los sabios vinieron y dijeron, bueno, hace falta oro, le llevamos oro. Y después les llevaron estas cosas que ellos tendrían en abundancia y que tenían valor. ¿Sí? Luego José y María y el niño, ellos vivieron casi 2 años en Egipto, así que muy probablemente se sustentaron durante 2 años, pudieron vivir con el regalo de estos sabios de Oriente, los que muchos conocen como los Reyes Magos. Pero bien, y tal vez no tienen ninguno de estos significados los regalos, pero sí sabemos que Dios proveyó para poder sustentar a su Hijo. ¿Qué hicieron los magos después? Luego de venir, de conocer a Jesús, de entregarle sus regalos, como dice el versículo 12, pero siendo avisado por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces no volvieron a Herodes. Herodes le pidió, dijo, vengan, díganme, cuéntenme a dónde está. Él quería matarlo al niño. ¿Sí? Entonces, Dios le avisó, les reveló por el sueño que no volvieran, y se fueron por otro camino, no pasaron a ver a Herodes. ¿Sí? Hay un
una... apareció todo junto. La huida de Egipto. Esto es otro pasaje que tiene 3 versículos, están escritos los versículos y una pequeña explicación. No hay actividad, no hay pregunta, no hay actividad para los alumnos, todo se explica. Mateo capítulo 2, del 13 al 15, dice: después de que partieron ellos, o sea los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y el versículo 15: estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Dios le avisó por revelación en sueños de los planes de Herodes. ¿Sí? Herodes quería matar a Jesús. Entonces le avisó por revelación en sueño y le dijo que fueran a Egipto. Mateo cita Oseas 11:1, que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Hubo una profecía que se cumplía en Israel. Nos muestra a Jesús como la personificación de Israel. Mateo escribe a los judíos y por ello abunda en citas de profecías del Antiguo Testamento.